Bueno, vamos a una próxima entrevista. Vamos a hablar con Tilda Rabi, presidenta de la Federación Argentina-Palestina y máxima referente de la solidaridad con Palestina. Buenas tardes, Tilda. Acá te habla Ángel Panduro y José Schulman, quien conduce el programa. Te queríamos preguntar acerca de cómo es hoy día, cómo se está viendo todo este tema con Palestina. No queremos ahondar, pero el genocidio, todo esto que hace que de alguna manera el concierto mundial esté buscando a ver cómo justificar o de qué manera salir menos salpicado con todo esto que está sucediendo. Sí. Buenas tardes, Ángel, buenas tardes, José. Qué decir de lo que hoy que existe en Palestina, que es más ni menos que un genocidio, por supuesto. Ahora, con respecto a la solidaridad internacional de los pueblos, es maravilloso. Cada día, digamos, se va gestando más adhesión. El tema es que mientras la gran mayoría del pueblo gazatí se está muriendo de hambre, todavía seguimos escuchando a Europa, a los responsables, además de que hoy Palestina sea un territorio cercenado, hablar de que se va a reconocer al Estado palestino, que en 3 meses más, que piden un alto al fuego, pero yo no veo por lo menos una determinación acabada de aplicar, digamos, las mismas leyes frente a otras acciones genocidas que se han dado durante los siglos. Claro, dirán, bueno, no existía internet ni toda esta maquinaria, digamos, que nos permite observar un genocidio en vivo. Ahora yo me preguntaría si este genocidio hubiera sido, digamos, el genocidio que vivió el pueblo judío, ¿se hubiera actuado de otra manera o es solamente porque en este caso ese holocausto vivido fue contra blancos europeos? ¿Qué tal, Tilda? ¿Cómo estás? Sí, sin ninguna duda que el mundo hubiera reaccionado distinto ante un genocidio de europeos o de norteamericanos, ¿no? Sí. Creo que nunca como hoy ha quedado expuesta la hipocresía de las Naciones Unidas, de la UNESCO, de todos los ámbitos internacionales ante un genocidio que se despliega ante la vista de todos, ¿no? Sí. Lo primero que lo que más me interesaba es cómo se sienten ustedes, los palestinos argentinos, los pobladores de otros pueblos árabes que están en Argentina, porque el recuerdo que tengo es que la solidaridad con el pueblo palestino se desplegaba cuando había una masacre en Gaza y después quedábamos poquitos, sí, ¿no? 3 o 4. Sí. ¿Cómo la ves hoy? ¿Crees que realmente hoy impactó, que hay gente que se ha conmovido de verdad? Sí, ha sido agoteo, digamos, José querido, lo sabemos, pero se ha incrementado notablemente y yo creo que tiene que ver también no solamente porque podemos acceder, digamos, a todo lo que nos brinda la tecnología, sino que también hay sectores que han comenzado a comprender que las colonizaciones también tienen que ver con todas estas empresas, ¿no? Que vienen a expoliar a la Argentina. Mecorot, entre ellas, digamos, Mecorot, por ejemplo, que ha sido... Vos sabés que venimos hace cuántos años, sí, José, luchando por el tema Mecorot. Que impedimos que Scioli la trajera hace un montón de años. A La Plata. Claro. Sí, en el 2013...
Ajá, que mirá fue vos, una acción 12 que años. trabajamos como 4 años Sí, sí. de trabajo. Y bueno, Sí, ahora Scioli está con los libertarios, ¿no? Así que bueno, capaz que digamos siempre estaba que con los libertarios, ¿no? Nada más que siempre ha estado con los algunos no se libertarios. daban cuenta. Hace Sí, un ratito hablábamos con el compañero de la cooperativa de agua de Carlos Paz y él recordaba sí, las carpas de resistencia en los 90, ¿no? Porque me sí, parece a mí que en estos días conviene recordar que aquí en Buenos Aires, por ejemplo, cuando vino Roger Waters hubo una conmoción sí, universal sí, y Roger Waters vino a la Federación Gallega a encontrarse gallega, ¿te con las acordás? madres y con nosotros Sí, y que después impedimos que el seleccionado argentino jugara en Israel y después los chicos de que me parece que por lo último que pudimos hacer antes de la pandemia, ¿no? Que las comisiones de deporte de derechos humanos de los clubes sí, juntaran sí. plata para las pelotas, para los niños. Pelotas, las 100 pelotas que se mandaron a Palestina, sí, 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 a los Entonces, clubes de fútbol palestinos. como que eso, bueno, también tiene que ver, ¿no? El haber Sí, peleado en condiciones tan difíciles, ¿no? Hoy aparece algo, los otros días escuché un programa de televisión, si bien se emite en España, es bastante tercermundista, que es la base, y me parece, en sí, donde agarraban una hipótesis de Perry Anderson, que no conocía, que sí, respaldaba el famoso historiador judío de origen israelí que vive en Estados Unidos, Yapé, ¿no? Ilan Yapé. sí, Ilan Papé, Ilan sí, Mbappé, que decían a ver, como que la expansión imperialista, terrorista, genocida de Israel podía terminar en su propia debacle, ¿no? Y que el enfrentamiento entre los dos sectores fascistas que hay hoy en Israel, ¿no? sí, El de origen religioso y el de origen no religioso, pero los dos hoy laico, son sí, fascistas, sí, pero que difieren, ¿no? Por ejemplo, uno de los grandes temas en debate, decía Anderson, es que hay decenas y decenas de miles de israelíes que por razones religiosas no hacen el servicio militar, con lo cual la están pasando bomba en medio de semejante lío. No, pero ya están siendo llamados Ajá, a a servir a la patria. inscribirse dentro del servicio militar. Exactamente, porque esos mismos religiosos, desgraciadamente, son los que producen los ataques, sobre todo en Jerusalén, y que están también ocupando, vistes, las colonias en Cisjordania, que de hecho ya tenemos en Cisjordania Sí, más sí, de sí. 1.200 muertos, y aparte, bueno, tenemos también, vos fíjate que yo creo que el número de presos, ese tema que venimos trabajando también de los presos políticos y no tan políticos palestinos, ha Todo ascendido preso palestino nuevamente es después de la político. segunda. Sí, ya sé, pero ya llegan a cerca de los 11.000, o sea, Claro. que eso se dio Arrancamos con después de la 7.000. segunda, exacto, en la segunda intifada fue lo más Claro. Sí, bravo, sí, yo y conocí ahora presos de 15 nuevamente, años que venían de exacto, la anterior intifada, ¿no? sí, Te hago una pregunta así, tan fácil como la primera. Bueno, primero, ¿qué pensás si de verdad es razonable pensar que el Estado de Israel puede implosionar, puede realmente yo creo chocar que entre sí, sí? La segunda yo pregunta es que coincido, en muchos medios se afirma que la juventud palestina no adhiere a la idea de dos estados, sino que quiere vivir en un único estado democrático. Vos, que por supuesto tenés mucho más contacto que yo con los yo palestinos. creo que es la segunda opción, Ujú. realmente. Ahora, se está hablando mucho también y eso afecta muchísimo otro tipo de relaciones, pero inclusive acá en la Argentina
viendo jóvenes gazatíes, que son poquititos, pero que han podido entrar, digamos, y que tienen sus familias en Gaza directamente, pues la mía está en lo que se conoce como Cisjordania. Ellos hablan, digamos, de un estado único, donde realmente sea un estado donde pueda caber todo el mundo. Y yo creo que esa es la idea, pues no es la destrucción de los israelíes, es la destrucción del estado actual de Israel, es decir, es la destrucción tal como la conocemos, colonizadora, exterminadora, colonialista. Y eso está entrando mucho en las miradas de los jóvenes y no tan jóvenes, te digo. Hay todo un debate al interior nuestro. Ahora, también es cierto que, y me voy a retrotraer un poco para no dejar sin respuesta la pregunta primera o segunda, que tiene que ver con la solidaridad, sobre todo en la Argentina, ¿no? Para no olvidarme que la última marcha que se hizo acá, que no es este encuentro que se hizo por AISA en este sábado pasado, sino que el 15 o 12 de julio pasado, hubieron casi 7.000 manifestantes en la calle, José. Y eso no es un hecho menor. No. Porque y se replicó en diferentes territorios de la Argentina, y tiene que ver con que hasta hace 2 años más o menos hablar de Israel en las asambleas, viste, ambientalistas, y hablar de Israel era mal visto. Hoy hay un nivel de conciencia y tiene que ver con el accionar, digamos, y toda esa cuestión de ir avanzando de Mekorot y verlo claramente como una empresa, digamos, depredadora, y de que cómo nos afecta también a los argentinos, ¿no? O sea, yo creo que al fin han comenzado muchos a comprender esto. Por eso yo decía, ¿te acordás cuando trabajábamos por el tema de Mekorot, que éramos algunos, un puñadito? Sí, aparte atrevernos a cuestionar al gobierno popular de la provincia de Buenos Aires, ¿no? ¿Quiénes éramos nosotros para cuestionar a Scioli? Sí, exactamente. Bueno, ahora es fácil hablar contra Scioli. Y sí, lógico. Entonces yo creo que esa fue una pequeña batalla ganada que nos dio muchas esperanzas, pero después en el barajar y dar de nuevo, como siempre nos pasa, que después vienen, viste, esos momentos, como bien vos decías, salvo cuando habían grandes crímenes en Gaza, volvíamos, y ahora había comenzado en forma muy incipiente. Vos fíjate que ya hoy se cumplen, mirá el número, 666 días de estos meses, digamos, de recrudecimiento del genocidio, ¿no? O sea, es el número del diablo, dicen, ¿no? 666. Espero que se les vaya en contra. Estaba ayer leyendo a Calvino, un novelista italiano extraordinario, y decía que los comunistas italianos eran ese grupo de personas que cuando perdían creían que ganaban, ¿no? Yo creo que a los israelíes les está pasando lo mismo. Ellos creen que están ganando. Y creo que se está terminando un largo ciclo, porque el genocidio israelí comenzó en el 48, pero siempre estuvo legitimado por la Europa que se sentía responsable del Holocausto. Eso está terminando, y cuando eso termine no le va a ser fácil al Estado terrorista, porque bueno... No, para nada. Yo creo, José, que no le va a ser fácil. Es más, hoy se pudieron ver, o ayer, imágenes, viste, de los famosos rehenes que están tan muertos de hambre como el resto de la población gazatí. Por supuesto. Entonces hoy salió Netanyahu, viste, a decir que no iban a negociar, pero a la Cruz Roja, déjame de jorobar, a la Cruz Roja, a esa Cruz Roja que acusaste además de cómplice,
Claro. de los Y terroristas. que le mataron o un sea, montón de gente. Pero bueno, yo Exacto. creo que la mirada larga es uno de esos casos en que la ética y la dignidad van quedando claro de qué lado están. Y en política eso Sí, es por decisivo, supuesto. no Y sí, no hay claro que imperio que sí, se sostenga claro que sí. cuando pierde la legitimidad y bueno, la están perdiendo. Así que en una ciudad tan difícil como esta es el tercer núcleo urbano habitado de judíos del mundo después de Israel y New York, Sí. y lamentablemente una inmensa mayoría está plegado a esa idea con el gobierno que tienen. Así que lo tuyo, lo de los palestinos y lo de los que resistieron, es importantísimo. Y bueno, Pero es importante, José, también la presencia de ustedes, el Comité Argentino de Solidaridad, sus organizaciones, la sociedad civil. Además, vos no te olvides que ya sos palestino. sí, yo tengo documento Ya palestino con tenés mucha tu honra. documento palestino. Así es. Entonces, bueno, fue una gran acción que podríamos ver Pero hay que hacerla de de vuelta. Hay poder mucha gente reeditarla. que si le proponemos que pida un segundo pasaporte, lo va a hacer, ¿no? Con Exacto. mucho orgullo, Sí. argentino y palestino. Tilda, Y como sí, dicen querido. acá, la radio se nos terminó el tiempo. Qué Sí, gusto ya escucharte, sé. y vamos, que la ganamos esta. Yo también, compañero, lo vamos a ganar y les Seguro. les recuerdo que este sábado nuevamente marchamos a partir de las 3 de la tarde, creo, desde Alza hasta Corrientes y Callao hacia la Plaza de Mayo. Vamos todavía. Por las cacerolas y por el hambre, contra el hambre que está sufriendo el pueblo palestino. Gracias, Tilda, y Y una también banderita los nuestros. palestina. Sí. Gracias, Sí, Tilda, por señor. la nota. Vamos a estar hablando seguramente.